Buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que abarca la biología celular y molecular, como lo es las biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Dilia Teresa Zafra Castillo, soy de Corozal, Sucre, y este trabajo es presentado para la tutora Mayerly Lucía Paredes y para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Comenzamos hablando sobre los carbohidratos o glúcidos. Decimos que son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en todos los niveles educativos, desde las bacterias a los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los vegetales, almacenan sus reservas en forma de almidón en estructuras denominadas amiloplastos. Los animales forman el glucógeno, entre ellos se diferencia por la cantidad y el número de ramificaciones de la glucosa. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas como la celulosa y la quitina. Características de los carbohidratos o glúcidos. Puede decir que algunos tienen sabor dulce, vienen siendo los azúcares y los hidratos de carbono. Funciones de los carbohidratos. Las principales funciones son que es un nutriente energético, el cual permite el funcionamiento del organismo, y también sirve como reserva, ya que se acumula como glucógeno en el hígado y músculos. Aquí estamos viendo una molécula de carbohidrato. Pasamos al tema de los lípidos. Son el conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas, compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fósforo, azufre y nitrógeno. Las características principales son que son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua y sí plausibles de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, la benzina, el benceno y el cloroformo. Y tiene un brillo característico de las grasas. Su clasificación se da de la siguiente forma: en saponificables y no saponificables. Los saponificables agrupan a los derivados por esterificación u otras modificaciones de ácidos grasos y se sintetizan en los organismos a partir de la oposición sucesiva de unidades de 2 átomos de carbono. Y los no saponificables son derivados por aposición varias unidades isoprénicas y se sintetizan a partir de una unidad básica de 5 átomos de carbono. Las funciones principales son la energética, estructural y hormonal. Decimos que la estructural forma parte de membranas celulares, como viene siendo el colesterol. La función hormonal, la adrenalina. Función vitamínica, la vitamina A. Estamos viendo en este momento una molécula de lípidos. Hablemos referente a los ácidos nucleicos. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente. Las características principales son formadas por unidades básicas llamadas nucleótidos, que serían la adenina, que está presente en el ADN y en el ARN, la guanina, que está presente también en el ADN y en el ARN, la citosina, de igual forma está presente en el ADN y el ARN, la timina está presente solo en el ADN y el uracilo está presente solo en el ARN.
Bueno, las clasificaciones y funciones de los ácidos nucleicos serían el ADN y el ARN. Decimos que el ADN almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar las proteínas. Estamos viendo en este momento las moléculas de los ácidos nucleicos, la de ARN y la de ADN. Hablemos de las proteínas. Son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y o actividad. Son proteínas casi todas las enzimas catalizadores de reacciones metabólicas de las células. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Sus características constituidas por unidades básicas llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos que se combinan de forma específica para dar lugar a proteínas concretas. Y se clasifican en proteínas fibrosas, proteínas globulares y proteínas de membrana. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Las globulares, estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos, hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Las proteínas de membrana son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Esas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Podemos ver que las proteínas tienen muchas funciones. Cumple una función estructural que incluye la del colágeno y la queratina. El colágeno forma fibras que dan consistencia a la piel. La queratina forma parte del pelo y las uñas. Cumple una función hormonal, que sería la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Una función de transporte. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre. De defensas, inmunoglobulinas, responsables de las respuestas inmunes. Tiene una función contráctil, lactina y miosina, presentes en los músculos. Una función enzimática, participan en reacciones químicas del metabolismo de los seres vivos. Aquí podemos ver una cadena de aminoácidos.